La independencia judicial no se garantiza eliminando la política, sino haciendo que interferir no merezca la pena. Este es el principio de la solución de la justicia española, y también el principio que aplican otros países europeos. Primero vamos a ver los requisitos básicos de una democracia plena. Independencia judicial, separación de poderes, representación uninominal, constitución escrita y respetada, declaración de derechos, y partidos y asociaciones sindicales civiles desvinculadas del Estado. Ningún país de la Unión Europea cumple todos estos requisitos, y España tiene un gran suspenso en la mayoría de ellos. Vamos a ver la independencia judicial y la separación de poderes. Todo radica en el Consejo General del Poder Judicial. En España, los jueces y tribunales no pueden recibir órdenes ni instrucciones del gobierno, el Parlamento u otros partidos políticos. Para lograr esta supuesta independencia, se crea el Consejo General del Poder Judicial. El problema viene cuando los 20 vocales son elegidos por las Cortes Generales por mayoría de 3/5, favoreciendo pactos, bloqueos y reparto de mandos. Al final, el Consejo Judicial del Poder Judicial decide los presidentes de tribunales superiores de justicia. Hay 17 en total, uno por comunidad autónoma, aunque Andalucía, Ceuta y Melilla comparten el mismo. Deciden los presidentes de las audiencias provinciales, 50 en total, una por capital de provincia, y los magistrados del Tribunal Supremo. Decide los ascensos, los destinos clave, los expedientes disciplinarios, las inspecciones, los permisos, las comisiones de servicio. Así, los jueces saben quién decide su futuro, qué sesgos deben adoptar. Al final, esto da como resultado que los partidos políticos nombran a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Los vocales deciden los ascensos clave y los jueces saben quién decide su futuro. Para llegar a puestos altos hay que convencer al Consejo General del Poder Judicial, y este está dividido según el pacto político que lo creó. Así se filtran esos ascensos y esas presidencias. Esto está denunciado por el Greco, el organismo del Consejo de Europa de lucha contra la corrupción de sus Estados miembros. La cúpula de tribunales juzga la corrupción, los procesos electorales, los conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas, los casos sensibles contra los gobiernos, y así los políticos eligen quién juzga todo esto. Y para llegar a estos puestos y mantenerse, los jueces saben a qué ideología apoyar, como si fuese una mafia. Esto se llama efecto disciplinador y es muy peligroso porque no deja rastro visible. Los magistrados del Constitucional también son elegidos por las Cortes y el Consejo General del Poder Judicial. Todos los caminos pasan por órganos políticos, y aunque el Constitucional no forme parte del Poder Judicial, decide sobre leyes, resuelve los conflictos entre los poderes y puede anular decisiones judiciales. Así, en España, un juez puede pensar, aunque sea inconscientemente, si quiero progresar, mejor no molestar demasiado a quienes deciden. En Suiza, un juez sabe que mi trabajo no depende de agradar a nadie políticamente. Eso cambia radicalmente el comportamiento, incluso aunque ambos hayan sido nombrados políticamente. También, en Suecia, rige el principio de prohibición de la interferencia ministerial. Es decir, un ministro no puede intervenir en un caso concreto que esté gestionando una agencia pública o un juez. Con un ejemplo, en España, un ministro puede dar instrucciones políticas a su ministerio para influir en una actuación concreta. En Suecia, si un ministro intenta hacerlo, puede dimitir o ser cesado inmediatamente. ¿Y por qué esto es un contrapoder? Porque protege a los funcionarios y las agencias de presiones políticas. Evita que el gobierno use el Estado para premiar o castigar. Pero más tarde analizaremos que esto es más un problema social que político, ya que nosotros votamos y favorecemos esto. La sociedad española tiene mucho rencor, mucho odio, mucha venganza, ira, inestabilidad emocional, egocentrismo, y suele apoyar esto si el beneficiario es él, es el partido político que tanto adora. De ahí la justificación de la violencia por parte de la izquierda cuando la ejerce contra la derecha, y viceversa, con asesinatos incluidos. ¿Esta es la secuencia lógica? Es decir, a un lenguaje tan extremo, tan extremista, tan belicoso, tan irreverente, tan de todo, ¿la consecuencia lógica es que ocurran cosas así? Pues parece inevitable. En Estados Unidos o donde sea, subrayo.
Bueno, Estados Unidos también funciona como canario en la mina un poco del mundo, ¿no? Efectivamente. Y sobre todo en esta brecha ideológica aparentemente insalvable en la que estamos inmersos. Sí parecía de alguna forma inevitable y es que desde las propias redes sociales yo no sé si la gente lo alentaba o simplemente lo daba por hecho, que era algo que iba a pasar tarde o temprano. No estrictamente a Charlie Kirk, pero quizá a cualquier otro, digamos, influencer ultraconservador o ultraprogresista, pero sí, se daba por hecho que esto iba a pasar tarde o temprano. I just watched a close-up video of Charlie Kirk getting pewed in the neck. So you know what time it is. Got pewed in the throat, so that in his final moments he couldn't in fact speak. I think that's just poetic justice. People just, you can't stop with these sort of awful thoughts you have and then saying these awful words and not expect awful actions to take place. And that's the unfortunate environment we're in. In honor of his noble sacrifice, I am going to be getting absolutely blitzed tonight. Who's with me? Esto genera incentivos perversos que nadie quiere cambiar. Una vez creado el sistema, por el régimen del 78, a los grandes partidos les convino controlarlo. El reparto de cargos se volvió normal. Reformar el sistema suponía perder poder. A diferencia de en Suecia o Suiza, en España los que tienen que reformar son los que se benefician del problema. Esto da como resultado que los únicos capaces de hacerlo somos nosotros. ¿Cómo? No votándoles. Tienen que perder todo el poder. Eso crea la oportunidad a nuevos partidos creados acorde a las nuevas exigencias del pueblo. Por tanto, el punto clave es la exigencia del pueblo. Sin unión y sabiduría no se inicia la reforma del país. No depende de partidos. Por tanto, habrá que dejar de hablar de ellos. Depende de nosotros, de nuestro desarrollo personal y nuestra unión. ¿Qué es lo que dije justo antes? Diseñan una sociedad tan enferma como ellos para que esto no se pueda lograr. Si ellos tiran de la cuerda hacia su lado, nosotros tendremos que tirar hacia el nuestro y luchar por unirnos y dejar de odiarnos. Y eso comienza al final por el desarrollo personal. Sin él no se pueden hacer milagros. Vamos a ver unas diferencias entre España y Suecia. En España, lo público es secreto, salvo que la ley permita acceder. En Suecia, lo público es accesible, salvo que la ley lo prohíba. En España hay que justificar el interés y en Suecia no hay que justificar nada. En España se dan plazos muy largos y en Suecia hay acceso inmediato o en horas. En España hay muchas excepciones y en Suecia las excepciones son mínimas y tasadas. Cualquier persona en Suecia, ciudadano, periodista, extranjero, puede pedir emails de ministros y altos cargos, informes internos, borradores, mensajes de trabajo, agendas, contratos, notas internas, informes jurídicos, incluso documentos no finalizados. Por ejemplo, se puede dar: quiero todos los emails del ministro X sobre el tema Y entre enero y marzo. Y te lo dan. La corrupción, la reputación política o el interés del Estado no son excusa para negártelo. No hay un Consejo General del Poder Judicial como en España. No existe un órgano controlado por partidos. Allí los jueces acceden por mérito, ascienden por criterios objetivos y no dependen de nombramientos discrecionales políticos. Esto da como resultado que un juez no necesita agradar a nadie para progresar, y esa jerarquía vertical en la que el poder político manda y domina no se da. Los propios jueces deciden sus destinos y el interés político por controlarles es mínimo, no porque sean buenas personas, que pueden serlo, sino porque el sistema no crea esos incentivos, lo que dije al principio del vídeo. El régimen del 78 los creó, ellos lo hicieron a propósito, y el pueblo español ignoró todo por desconocimiento. Si la sociedad actual sigue sin querer estudiar y desarrollarse, seguiremos igual. No hay partido político actual, ni Vox, ni de izquierdas, ni de derechas, que quiera solucionar esta estructura. Todos buscan beneficiarse. España, en este momento, presidente, solo tiene dos opciones. O reventamos a la derecha y le quitamos todos sus privilegios, o la derecha reventará el país. Por eso, hoy le propongo que presionemos el freno de emergencia y que empecemos de cero.
Le propongo un plan para reventar a la derecha, para quitarles todos sus privilegios, para que dejen de mandar a pesar de no estar en el Gobierno. Punto número 1 del plan para reventar a la derecha. Reformemos el Consejo General del Poder Judicial, igual que hicimos con Radio Televisión Española hace un año. Ahí están los datos. Televisión Española, récord de audiencia, y Susana Griso y Ana Rosa Quintana rabiando. Reformemos el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional. Empecemos a quitarle las telarañas a esa justicia que todavía tiene rémoras franquistas. Y que diga presidente Europa misa, y que vaya Junts a explicar en Cataluña cómo se va a oponer a un acuerdo para quitarle los privilegios a los jueces fachas. Porque, presidente, ustedes han permitido que le hagan la guerra sucia judicial a su fiscal general del Estado para tapar la corrupción de la señora Ayuso, para que no se hable de que la señora Ayuso y su novio viven en un piso pagado con dinero negro. Le han montado un caso al fiscal general del Estado, lo han tomado como rehén y ustedes no hacen nada, presidente, y eso no puede ser. Otro partido político intentando asaltar el Consejo General del Poder Judicial porque saben que todo parte de ahí. La estructura corrupta está creada y ahora los partidos políticos buscan apropiarse de ella para crear esa eterna dictadura. Ahora hablemos del Defensor del Pueblo. ¿Habéis escuchado de él, del Defensor del Pueblo? Seguramente no. Y es por algo, precisamente porque en España no tiene prácticamente poder y además está politizado. En Suecia, esta posición tiene poder para investigar a cualquier administración, acceder a todos los documentos, iniciar procesos contra funcionarios y criticar públicamente a jueces y ministros. Esta posición no es decorativa, sus informes tienen consecuencias reales. En España, el Defensor del Pueblo no puede sancionar a jueces, lo único que puede hacer es presentar recursos de inconstitucionalidad e interponer recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. En Suecia, en cambio, puede investigar y acusar a jueces y funcionarios. Tiene capacidad de iniciar estos procedimientos penales o disciplinarios. Allí se llama ombudsman. Y este ombudsman tiene mucho más poder real. Las resoluciones del español son solo recomendaciones, que la administración no está obligada a cumplir, pero al menos sí a responder. Las suecas tienen alto peso jurídico y suelen cumplirlas de forma inmediata. Además, el Defensor del Pueblo español es nombrado por 3/5 de las Cortes, incentivando de nuevo bloqueos políticos y pactos, donde el Defensor del Pueblo entra en ese pack del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, etc. De aquí el yo me quedo este, tú te quedas el otro, y pactamos para ganar esa mayoría. En Suecia se hace por mayoría simple del Parlamento, no hay bloqueos que generen poder, y la gran independencia en la administración y la cúpula judicial hace que nadie quiera realmente a su hombre allí, ya que puede ir en contra suya. La transparencia también ayuda, y además, no solo hay uno, hay 4 defensores. Cada uno realiza una función, de tal forma que el poder se diluye aún más, se descentraliza, y los nombramientos dejan de ser políticos y pasan a ser más técnicos. Las fiscalías también son realmente independientes. El fiscal general no recibe órdenes políticas, los ministros no pueden dar instrucciones en casos concretos, y cualquier interferencia política es escándalo nacional. En Suecia, un ministro dimite solo por sospecha de presión indebida. En España, la fiscalía depende del gobierno. Su presidente es nombrado por él, bien lo dice Pedro Sánchez. Y con la nueva reforma, la fiscalía solo aumenta aún más su poder, al punto que muchos, y entre ellos estoy yo, piensan que nos hace pasar a una dictadura, no una tan dura como una venezolana, pero una, al fin y al cabo. El resto de fiscales es nombrado por el fiscal general a propuesta del Consejo Fiscal, con procesos reglados de méritos, capacidad y antigüedad. Y este Consejo Fiscal se compone de 8 vocales elegidos por los propios fiscales, es una elección interna, y 3 elegidos de nuevo por el gobierno. La influencia del gobierno de nuevo es muy elevada, y la política también, ya que los fiscales saben que sus carreras dependen de ciertos pactos y poderes específicos. En Suiza es diferente. No dependen del poder político, no existe una fiscalía central como en España, y el fiscal general de la Confederación no es elegido por el gobierno, sino por el Parlamento, sin que su carrera dependa del Ejecutivo.
vamos a ver también los incentivos que pueden tener los funcionarios en España o en Suecia. En el aspecto de la responsabilidad, en Suecia es individual, en España es institucional. La excusa de las órdenes en Suecia no es válida y en España muchas veces es válida. El aspecto de ese ombudsman, del defensor del pueblo, en Suecia es sancionador y en España simplemente recomendador. La transparencia en Suecia al final es muy alta y en España es menor. Y la cultura administrativa en Suecia es legalista. Los funcionarios buscan que sea legal, mientras que en España es jerárquica. Los funcionarios buscan hacer caso a ese poder jerárquico, aunque sea ilegal. Esto hace que los errores de un funcionario en España se diluyan, sea difícil analizar responsabilidades y queden protegidos por la jerarquía. Al mismo tiempo, reafirma la obediencia ante órdenes superiores, aunque sean ilegales. Es un sistema jerárquico, como una mafia, exactamente igual. Y el defensor del pueblo en España tiene casi nulo poder para hacer algo al respecto. Pero es que además, como hemos visto, ya está politizado, así que poco va a hacer. En Suecia, cada funcionario tiene responsabilidad de sus actos. Esto hace que no cometan ilegalidades, aunque provengan de órdenes superiores. En Suecia, la corrupción no se persigue tanto, pero porque es muy difícil que ocurra sin ser detectada antes. La prensa está mucho más protegida del poder, tanto el periodista como la fuente, aunque la información sea confidencial, incomode al poder o la fuente sea interna. En cambio, en España sí se persigue, y se persigue con investigaciones penales, con registros, con incautación de móviles, con identificación de esas fuentes, con presiones judiciales prolongadas. Esto genera un gran efecto disuasorio, y unido a la gran dependencia de la prensa de este poder político-económico, nos da la gran diferencia entre estos dos países. De aquí que, por ejemplo, un ministro sueco en 2017 fuese duramente criticado por intentar influir en una agencia estatal. Resultado: investigación inmediata, presión parlamentaria y mediática, y una posterior dimisión rápida, sin esperar siquiera a sentencia judicial. Eso en España no ocurre ni en sueños. En España nos enfrentamos a estos casos con negación, polarización y el conocido "y tú más", que representa los continuos ataques políticos, quedando todo en agua de borrajas y con unas organizaciones políticas que siguen beneficiándose mutuamente de esas aguas, de las corrupciones de todos y de la normalización por parte de la sociedad de todo este sistema corrupto. No tenemos criterio, no tenemos respeto ni por nosotros mismos ni por los demás. La sociedad española es muy inferior a otras sociedades. Y el problema no está en este hecho, ya que todo es erróneo e imperfecto si lo comparas con algo mejor, sino en que ni queremos ni ponemos soluciones. Yo intento dar la mía con este proyecto. En varias ocasiones el Parlamento suizo ha aprobado acuerdos con la Unión Europea que fueron bloqueados por referéndum. Esto hace que el gobierno modere las leyes antes de aprobarlas, ya que sabe que los ciudadanos no solo tienen poder de bloquearlas, sino que tienen un conocimiento, una mentalidad de agrupación y trabajo en equipo no polarizado, aunque provenga de partidos políticos de ideologías opuestas, que limita la manipulación de las ideologías y los partidos políticos, haciendo que el pueblo lleve de la correa a los políticos y no al revés, como en España, donde si un líder político dice algo, sus fieles seguidores sectarios lo defenderán a muerte. Este cambio de mentalidad es esencial para un pueblo libre y, al contrario, el actual en la sociedad española es esencial para un dictador o un totalitario. En este caso, es esencial para el régimen del 78. La política es una cosa fea. O sea, la política tiene una dimensión muy bonita de las banderas rojas, de las canciones, de los momentos épicos, de esos elementos muy valiosos, y tiene la parte gris de la política. ¿Cuál ha sido la clave para que Hugo Chávez pueda hacer una política exterior de izquierda favoreciendo movimientos progresistas en otros países? Una cosa que se llama dinero, que procede de un recurso nada ecológico que se llama petróleo, que hace que un país pueda tener influencia en el mercado mundial y por lo tanto hacer política. Lo primero que hizo fue trabajar con la OPEP. ¿Cuál es uno de los aliados fundamentales del señor Hugo Chávez? Irán. Irán, que a su vez tiene una televisión que me ha contratado a mí, un estado asesino de comunistas en el que las mujeres tienen que llevar... Claro, pero es que la política... Mucha gente puede decir, pero vosotros, si sois de izquierdas, ¿por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán,
que es una teocracia, que no podéis estar de acuerdo con Irán, o aceptaríais hacer algo para una televisión financiada por el gobierno de Putin. Y es como, pues mira, la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política. El gobierno español ha tenido relaciones económicas con Irán siempre. Así es la política, así es la política. A los alemanes les interesaba poner un tren a Lenin para que desestabilizara a Rusia. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Incluso en subidas de impuestos, donde por referéndum son bloqueadas. En España no solo somos incapaces, sino que celebramos las subidas sin saber su repercusión, es decir, si es buena o es mala. Y la apoyamos si el que lo ejecuta es nuestro partido político favorito. Esto es adoctrinamiento en estado puro. ¿Cuál es el camino de la derecha? El del sálvese quien pueda. El del sálvese quien pueda. Bajar impuestos, dice. ¿Alguien me puede contar qué tiene de patriótico enfrentar territorios? ¿Alguien me puede decir qué patriotismo es el que enfrenta territorios de un mismo país? ¿Es esto ser patriota? Enfrentar a territorios que aquí sabemos las consecuencias que esto trae. ¿Alguien me puede decir qué tipo de patriotismo es el de bajar los impuestos a los que más tienen y dejar olvidados a los que más necesitan nuestra ayuda en estos momentos? ¿Qué patriotismo es este de que los españoles que más tienen se olviden de los españoles que más necesitan en estos momentos políticas públicas? No es patriótico enfrentar territorios, no es patriótico bajar impuestos a los que más tienen. Y hacer las dos cosas a la vez no solo no es patriótico, sino que es rozar la mala fe. Rozar la mala fe. El PSOE de Huelva ha comparecido esta mañana ante los medios para denunciar la subida de impuestos que el Partido Popular llevará a pleno el próximo miércoles. Que este es, además, el regalo de Navidad que le deja Pilar Miranda a los onubenses. El próximo miércoles, Pilar Miranda y sus concejales van a aprobar la mayor subida de impuestos que se haya hecho en esta ciudad en la última década. El primer impuesto que se retocará será el de bienes inmuebles. Según indica el Partido Socialista, van a eliminar la bonificación del 50% para la instalación de placas solares y a las nuevas viviendas que no se hayan vendido en un año desde su construcción. En lo que respecta al impuesto sobre actividades económicas, señalas que se van a suprimir todas las bonificaciones para las empresas que se instalen en el Parque Huelva Empresarial y en el Ensanche Sur. Como comparación final entre España, Suecia y Suiza, que es lo que hemos hecho en este vídeo, vamos a ver, el momento fundacional de este sistema en España es una transición pactada. En Suecia fue una evolución secular y en Suiza fue un confederalismo histórico. El poder de los partidos en España al final acaba siendo muy alto. En Suecia es limitado y en Suiza es muy limitado. El control ciudadano en España es bajo. En Suecia es alto y en Suiza es muy alto. La cultura de dimisión en España es débil, prácticamente inexistente, en Suiza es muy fuerte y en Suecia también muy fuerte. Y la transparencia al final en España es media, tirando a baja o de nuevo casi nula, lo estamos viendo estos últimos años, y en Suecia es extremadamente alto y en Suiza es muy alto.